Bueno, hermanos, sin lugar a dudas, hemos visto el testimonio de Jesús, de qué forma impactó a sus discípulos, a las multitudes en este tiempo de peregrinar con Lucas. Y hasta hemos visto cómo ahora ya le identifican como profeta. Y esto ya es una ganancia si lo consideramos después de la sequía de revelación espiritual que duró 400 años antes del Nuevo Testamento. Ya podemos decir que es un avance en la conciencia de la gente. No obstante, esto que está aconteciendo aquí no era exactamente lo que Jesús buscaba. Él buscaba posicionar su palabra y su obra, sino que por primera vez en este relato de Lucas, Jesús va a enseñar a sus discípulos acerca de su misión final. Va a hablar de su muerte, una muerte expiatoria en la cruz, como quien dice, un sacrificio hecho por nosotros en la cruz. Y es aquí que sus discípulos son los que concluyen que a partir de la palabra y obra de Jesús, que Él es el Mesías de Dios. Vamos a leer el texto de hoy. El texto está en Lucas 9. En el versículo 18, leemos hasta el 27. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Leamos el versículo 21 del capítulo 9. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esta es palabra del Señor. Bueno, entramos con algo impresionante, la declaración de Pedro. Yo creo que Lucas tenía cierto favoritismo por Pedro. A lo mejor había otros discípulos que también veían hacia Cristo, pero el que se nos reporta aquí es la palabra de Pedro. Es el gran sello que nos dice y confirma que la persona y la palabra y obra de Jesús se enfocan de una sola manera, la que el Padre nos vino a traer. Jesús está enfocado en el sacrificio y en la gloria. Vemos que Jesús va a orar con sus discípulos al inicio de este texto. La oración es un requisito indispensable
imprescindible para encontrar sosiego espiritual. Éramos tan poquitos el viernes orando que yo dije, todos mis hermanos aquí deben tener un sosiego espiritual impresionante, porque no necesitan venir a orar como iglesia. La oración sirve para reorientar y afirmar el sentido específico de Dios para nuestra vida. Déjenme decirles que mucha gente pierde el sentido de lo que es la vida y se enfoca y le pone toda su energía en algo que probablemente después de algunos años va a encontrar que no era exactamente lo que debería de haberse enfocado. Tengo el caso patético de una gente cercana a mí que obviamente no se congrega, bueno, no es ni cristiano, que después de algunos años de que su misión era su familia resulta que lo sacó de su casa porque ya no pudo proveer de la manera tan patética y tan demandante que la esposa quería, y le puso a los hijos en contra, lo sacó de su casa, lo acusó de que les quería pegar, y ahora, pues aparte de la problemática tan seria que eso representa, él vive pues con una cierta amargura y solito. Realmente, cuando estamos con Jesús, queremos revisar el objetivo de nuestra vida, cómo están nuestras prioridades para que Él tenga la primera palabra de guía para nosotros. Creo que eso es de lo más indispensable, hermanos. Así que orar, pues aunque no vengan, háganlo un hábito. El tiempo que un cristiano dedica a la oración y comunión con Dios no es dirigido para su vida natural, nos dice el señor Chambers, sino preparado para alimentar la vida del Hijo de Dios en cada uno de nosotros. Dios organiza las circunstancias de sus santos, o sea, tú, para que el Espíritu los use como la casa de oración del Hijo de Dios. La casa de oración del Hijo de Dios. Si tú eres nacido de nuevo y por lo tanto un ser espiritual viviente ante los ojos del Espíritu Santo, Él está ofreciendo oraciones en tu templo. Oraciones que tú desconoces, ya que es Él, el Espíritu, haciendo intercesión en ti y por ti. Porque nosotros a veces no sabemos ni qué pedir. Curiosamente, y para que no se me duerman, el día que vino la tormenta yo me encontraba aquí en la parte de la península, sufriendo un poco de calor, y veía la tormenta a lo lejos. Y le dije a Dios, hay una tormenta hermosa, Señor, ¿por qué no me la acercas? Y creo que la tormenta entró por ahí por donde yo estaba. Estuvo tremenda. Hay veces que no sabemos qué pedir, y sí me refrescó, pero me pegó la arena durísimo porque salí por unas sillas y casi no regreso con ellas. Realmente a veces pedimos cosas que parece que necesitamos, y Dios a veces sí nos enseña. Yo le di gracias a Dios por todo el viento, por toda la fuerza que rompió una ventana, por cierto, donde estábamos, se llenó todo de agua. Fue un verdadero relajo que me recordó los tiempos de los huracanes, pero realmente le damos gracias a Dios porque cuando Dios le pedimos algo y nos los da, pues regocíjense, aunque venga con algunas cosas que no esperamos, o con una fuerza tan tremenda la bendición, que igual hay que decir amén y amén, porque todas las cosas para los que amamos a Dios son para bendición, para victoria, para triunfo. Así que bueno, regresamos a Lucas. Y si recordamos todo lo que estaba aconteciendo después de que Él alimentó a los 5, 10 o 15,000 que estaban por allá, depende del número que ustedes quieran elegir, si cuentan nada más hombres, mujeres y niños. Era realmente este milagro el marco perfecto
para que se evaluara la convicción de los discípulos. Jesús, vimos, de una forma gradual, podemos decir deductiva, empezó a preguntarle a sus discípulos acerca de la opinión de la gente con respecto a Él, a su identidad. Y respondieron lo que leímos, que hasta Herodes oía lo mismo, que era común que dijeran las personas. Pero Jesús no solamente estaba buscando la información de lo que decía la gente, sino que quería y quiere, aún el día de hoy, estimular a sus discípulos hacia una identidad enfocada en Cristo. Una identidad que sea sustentable. Cuando digo sustentable, que es una palabra que está muy de moda, quiere decir que tú creas con todo tu corazón y con toda la firmeza y sin lugar a dudas que Jesús es contigo, que murió por ti en la cruz y que tú, cuando duermas, te vas a ir con Él. No que te pregunten, ¿te vas a ir con Dios? Puede ser que sí. A lo mejor te estás acordando de algo que hiciste que no le gustó a Dios y que te lo va a reclamar. Dios en la cruz perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y tú, si aún pecas, agárrate, porque va a venir a enseñarte con algunas consecuencias, porque Dios quiere que seamos santos, santos, santos como Él es. Así que Dios quiere que tú tengas ese conocimiento de Cristo preciso. Y todo este relato que hemos visto sirve de marco para la gran pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? El criterio de sus discípulos definitivamente era un factor muy importante, aunque no determinante para la misión. Pero Lucas, que decíamos muestra cierta predilección por Pedro, reporta la respuesta de Pedro. Seguramente Pedro ya se venía identificando como el gran caudillo de la iglesia que sería posteriormente cuando el Espíritu está con él. Pedro testifica diciendo: tú eres el Cristo de Dios. O sea, el ungido de Dios. Esta es la declaración más gloriosa de todo lo que hemos leído en Lucas, y en realidad de todo el Nuevo Testamento, y de tu vida y de la mía, que Cristo sea tu Señor y tu Dios. Que el Cristo del Dios omnipotente te haya llamado, obviamente que te haya escogido sin darte ni siquiera a preguntar, y que te haya confirmado la elección de Dios por medio de su Espíritu, dándote vida nueva, acompañándote siempre con su Santo Espíritu hasta que Él regrese de nuevo, es lo más importante que te ha pasado en tu vida y en la mía. Lo más importante, lo más trascendente, porque eso va a hacer que trascendamos de la vida terrenal a la vida con el reino de Dios. Todo el mundo quiere trascender, hasta los que no conocen a Dios. De paso, hay una película que es una porquería, no vayan, aunque yo sé que cuando diga eso algunos van a ir. Pero la gente quiere trascender. O sea que hay gente que quiere dejar su nombre por sus hechos, por sus obras, bien sean artistas, filósofos, economistas. La gente quiere que los recuerden, cuando menos sus nietos. Pero nosotros, los que estamos destinados por Dios para no morirnos, sí que vamos a trascender, mis hermanos. Vamos a vivir eternamente y para siempre con el Señor Jesucristo. Amén. Ojalá que
miren, déjenme decirles de otra manera, si esto no les anima, ya no hay nada que los pueda animar. Así que este término que estamos hablando del Cristo de Dios, un término, el Mesías, un término hebreo que tiene este significado en la palabra griega del Christos. Pedro ya había reconocido al Christos, ya había reconocido al Señor antes, ¿se acuerdan? Cuando no sacaba nada del mar y de repente se llenó la barca. Pero vemos cómo Jesús dice aquí rigurosamente, o sea, les advirtió con firmeza que aún no era el tiempo de hacer pública tal convicción, hasta que llegase el tiempo oportuno, en coherencia con el tiempo de su sacrificio en la cruz. Y tenía el Señor dos razones fundamentales. Una, Jesús había realizado suficientes manifestaciones milagrosas de tipo mesiánico como para que la gente llegase a la conclusión por su propia cuenta. De hecho, la gente sí estaba queriéndolo hacer rey en ese tiempo, ¿se acuerdan? No, pues inventó a tantos como Dios, trajo el maná. Dos, los judíos muy seguramente habrían tomado una declaración directa, como la de Pedro, como una afirmación política y militar. ¡A las armas, que caiga Herodes! Por lo tanto, iban a desviarse, iban a desvirtuar la identidad de Jesús. Y la misión de Jesús no iba a llegar al término, por así decirlo, cosa que es imposible. Pero está tomando precauciones el Señor, dan instrucciones, ya que el pueblo sigue pensando igual que antes, ya que tienen la visión de un Mesías guerrero, de un Mesías vengador, un Mesías triunfalista. Parecen a los del partido PRD o PT o algo así. Los discípulos van un poco más adelante, al reconocer a Jesús como el Mesías de Dios, el Rey ungido por Dios mismo para establecer la era de justicia y paz. Fíjense que a este punto, en este momento de lo que nos dice Lucas, es de lo más interesante que visitemos y leamos un poquito de lo que dice Isaías 11, versículos del 1 al 9, porque es una belleza de profecía, una belleza de... Está escrito de una manera tan hermosa. Isaías capítulo 11, versículo 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.